Bien, bueno, pues en la tutoría de hoy vamos a ir avanzando y descubriendo nuevas cosas que podemos hacer en nuestros programas. Eh, ya vimos el último día que se podían hacer simplemente aprendiendo a pedirle cosas al usuario y mostrando cosas en pantalla, ya podemos empezar a hacer programas que hagan algo. Entonces, lo que vimos también es que la mayoría de las instrucciones básicas ya las conocemos, que son las instrucciones algebraicas básicas que hay en matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, eso lo podemos hacer. Y ya con eso, lo que tenemos es una especie de calculadora bastante potente, ¿no? Que podemos hacer todo tipo de cálculos, un programa que nos hiciera un cálculo grande. Vamos a dar un pequeño salto para empezar a ya ver qué cosas podemos hacer que ya no se pueden hacer con una calculadora, que ya es un poquito más complicado. En concreto vamos a ver cómo podemos, en algunas ocasiones necesitamos un programa que unas veces ejecute unas instrucciones y otras veces no, que las instrucciones sean condicionales en base a una determinada condición. Entonces, eso es la primera forma que veremos de manipular la forma en la que el orden en el que se ejecutan las instrucciones. Y después introduciremos un concepto, que es un concepto que tiene muchas chichas, hoy solo veremos un poco, rascaremos la superficie, que es el concepto de bucle, que nos permite repetir varias veces la ejecución de una instrucción. Pero vamos paso a paso. Primero, lo primero que vamos a hacer va a ser como un poco repasito, ver los ejercicios que propusimos, cuál es la solución. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Habéis podido más o menos, un poquito, no? Bueno, pues arrancamos los que... Voy a dejaros un minutito para los que no lo habéis intentado. No os va a dar tiempo, pero por lo menos que lo planteéis. El primer ejercicio que propuse fue... uno de los ejercicios que propuse era hacer una multiplicadora que siempre te dijera, oye, dime un número, dime otro número y que te devolviera el resultado de esa multiplicación. Los que no lo hayáis hecho, intentad lo que sea, arrancar ahora el entorno, intentar a ver cómo lo abordaríais. Lo tengo hecho, pero hay errores. Ah, pues sin problema, sin problema. Pues probar, seguir probando en este minutito que dejo, porque no quiero enseñaros directamente la solución, quiero que por lo menos lo intentéis todo. Os dejo 2 minutos de reloj y a ver si sois capaces de, los que no lo hayáis hecho, de hacerlo, los que lo hayáis hecho y no hayáis hecho otros ejercicios, intentarlo. Y si no, pues alguna de las prácticas, la 1, 2, 3 o 4 que están sin hacer. Venga, pues dejo 2 minutitos. Bien, este programa era relativamente sencillo porque lo único que teníamos que hacer es pedir 2 números y decir el resultado. La solución que yo os propongo es básica. Lo que tendríamos sería pues simplemente 2 mensajitos para ir solicitando el fichero, perdón, cada uno de las variables. Como necesitamos solicitar 2 números al usuario y después vamos a mostrar el resultado, pues en principio voy a utilizar 3 variables. En realidad se podría reutilizar una de las variables, es decir, aquí estamos utilizando x y r, una para el valor de la x, otro el valor de la y y otro para el resultado. Pero, por ejemplo, yo podría decir x es igual a x por y, y así ya no tendría que utilizar 3 variables. Pero bueno, yo sinceramente, hasta que no os empiecen a cobrar por el uso de variables, que no va a ser nunca, las variables son gratis, así que es absurdo tener que ese tipo de reutilizaciones, lo único que sirve es para liarte tú, liar el código, así que cuantas más variables con un nombre bueno, en este caso en realidad estoy incluso abreviando más de lo que me gustaría, estoy poniendo una R, se puede poner resultado como nombre variable. Como no cobran tampoco por el tamaño de las variables, lo más importante, y esto insistiré mucho a lo largo del curso, es que el código sea fácil de leer, que tú cuando lo leas veas claramente lo que hace ese código. ¿Y por qué eso es súper importante? Pues porque en media, ya hace tiempo vi una estadística, no recuerdo exactamente la proporción, pero más o menos iba así. En media, un programador a lo largo de su vida pasa 8 veces más tiempo leyendo código que escribiendo código. Entonces, ponerte a escribir un código muy optimizado para fastidiarte la vida multiplicado por 8 el resto de tu vida, pues es un desastre. Entonces, siempre que podáis, que quede limpio, con unos nombres de variables claros, que sepamos lo que significan.
Es muy tentador poner nombres de variables de una sola letra, es súper tentador, ya lo veréis cuando empecéis a hacer código un poquito más grande. Pero eso, sinceramente, es un error, porque, vale, estás a lo mejor invirtiendo 2 segundos más en escribir, pero te estás ahorrando muchísimo tiempo de intentar entender en el futuro qué era lo que querías tú decir en ese código. Y os garantizo que una vez que has escrito un código un poquito más complejo, al mes vuelves a leer ese código y no te acuerdas, aunque tú en ese momento lo tengas clarísimo. Entonces, es muy interesante poner el código muy claro. Después también, como veis, yo agrupo, pongo espacios aquí que no es necesario, pero se lee mucho mejor. Se ve aquí hay una inicialización de las variables, después se imprime un mensaje en la pantalla diciéndole dime X. El usuario te mete un número y en la variable X, no nos olvidamos del ampersand en los scans, dime Y, lees Y del usuario, sin olvidarnos del ampersand de nuevo, y recogemos, fijaros este espacio, porque ahora ya hacemos el cálculo, ahí queda claro el cálculo, y otro espacio para los resultados. Veis que está dividido el código como en secciones lógicas, ¿no? Primero inicializo, después solicito información. Pues estas tonterías, aunque parezca esto una tontería, esto hace el código infinitamente más legible que si yo lo hubiera puesto todo junto, pegado, con nombres extraños, I, H, etcétera. Y al final, pues el mensajito, como veis, como necesito imprimir el valor de la variable X, el valor de la variable Y y el valor del resultado, pues necesito pasar los tres, tengo que poner los 3 tantos por ciento de Y y 3. Sí, sí. En la última línea, sí. Cada uno de los porcentajes tiene que leer los valores que va a... Exacto. Exacto, exacto. Esto es como, la mejor forma de que os imaginéis esto es para mí como estas plantillas de acetato con 3 agujeritos, ¿no? Es como esto es la plantilla con 3 agujeros. ¿Y qué meto en esos 3 agujeros? Pues lo que me pongas a continuación. ¿Bien? ¿Os sale bien? Os dejo un minutito para que intentéis copiar el código que ejecutéis. Sí. Con las variables, yo lo he puesto nada más que, o sea, X por Y es... Vale. No, claro, esto funcionaría. Yo podría poner X por Y y tal. Pero de nuevo, ¿te cobran por mostrarle el mensaje al usuario? No, pues cuanto más información le des al usuario, mejor. Y mejor para ti porque te ayuda a detectar errores. Vaya a ser que te hayas equivocado. Imagínate que aquí en vez de X por Y escribiste X por X, porque te equivocaste. De pronto te sale un resultado raro y no sabes por qué te está dando ese valor. Yo estoy pensando, y bueno, para que sepa cuál es lo que yo quiero poner, porque desde mi desconocimiento no sé cómo sí. Entiendo que cómo sabe la máquina para estar X por ahí. No, pero, claro, efectivamente, pues ahora ya lo ves, ¿ves? En el orden. Ese sería el orden. Ese es siempre el orden, exactamente. De hecho, probar en casa a ver qué pasaría si de pronto te olvidas de meter números, si pones 3 tantos por ciento y solo pones 1. O al revés. Que tú pongas un solo tanto por ciento de y muchas variables. Veréis lo que sucede, que tiene que haber una sincronía entre una cosa y la otra. ¿Vale? Exactamente. Esto es el mensaje, la plantilla del mensaje y con los huecos, y ahora te digo lo que tienes que meter en cada hueco. Esa es la forma de... ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues eso, os dejo un minutito que lo tengáis todo operativo. Venga, pues vamos hacia adelante. El siguiente ejercicio que os ponía era el de cómo hacer una calculadora de índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una forma muy sencillita que es masa en kilogramos partido por altura pues en metros. La podemos poner en metros, sería con 1,8, la podemos poner en centímetros y sería pues sería un valor no sin decimales. Y te da el índice de masa corporal. Bueno, pues esto, ¿cómo lo tenéis? ¿Lo tenéis más o menos todos por aquí? ¿Algunos lo tenemos? Bueno, os dejo un minutito también otra vez, a ver si os da tiempo a hacerlo. Quería que lo intentarais, tampoco... Lo suyo, lo que os recomiendo es que lo intentéis antes de la clase para venir ya a haberlo practicado antes, pero por lo menos que lo hayáis intentado abordar. Si os diera un ratito seguro que lo sacabais. Bueno, esto en realidad... aquí lo único raro es que esto del cuadrado, ¿cómo se hace? Pero esto es multiplicar una variable por sí misma, que eso no debe dar problema. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, fijaros que yo he metido esto, estaba poniendo decimales, con lo cual no puedo utilizar las variables enteras. ¿Os acordáis que antes estábamos haciendo int? Y para hacer variables de tipo decimal, lo hacíamos con el float. Con float
que recordar que venía de puntos flotantes, de comas flotantes en inglés. Bueno, aquí ya sí que estoy haciendo lo que decía antes, que es poner nombres de las variables en condiciones, como tiene que ser, masa, altura y mc, para no liarme. Dime la masa. Fijaros que pongo un tanto por ciento F en vez de un tanto por ciento D. ¿Por qué? Porque es una variable que tiene dentro, es un flotante. Es una, bueno, cuando digo variable flotante, que es una variable, es una traducción muy fea, es una variable real en español. Cuando queremos hacer variables reales se utiliza la palabra float. A mí se me escapará seguramente cuando diga una variable flotante, pero lo que quiero decir es una variable real, del dominio de los reales, que puede tener decimal. Bien, dime masa y ahora pues nada, nuestra formulita sin problema de división y al final pues como queremos pintar por pantalla una variable que es real, que es de tipo flotante, pues entonces de tipo float pues tengo que poner también tanto por ciento F para poder imprimir. Por cierto, con el tanto por ciento F también puedo poner todos los modificadores de formato como de hecho incluso podemos poner hasta más modificadores, puedo decirle cuántos valores decimales quiero que me ponga, cuántos valores detrás de la decimal, hay un montón de... En el libro tenéis la forma de modificar el tanto por ciento F, igual que el tanto por ciento D podía poner 0, 4 D, pues ahí puedo poner más otros modificadores también, ¿vale? Sin problema, ¿no? Esto no hay... Sí. Sí. Ahí no sería necesario poner la N o en la barra N al final, en la última línea, bien, para salto de línea. Fijaros, este tanto por ciento N, esa barra N, que no confundir nunca esta barra con la de división, que es hacia el otro lado, es para decir el carácter de nueva línea. Y siempre es recomendable ponerla porque lo que hace es cuando tú pones un mensaje en la consola con el print, se queda el cursor ahí, si no le pones el barrero. Entonces, cualquier cosa que salga a continuación, si esto lo ejecutara en un programa, pues empezaría a escribirse y eso queda muy feo. Entonces, es mejor, es siempre recomendable que el último mensaje que tú pongas en tu programa siempre termine con barra N, para que sea enter y a continuación. Sí. Los espacios entre el igual, en realidad no es necesario. Nada, para nada. Pero de nuevo esto, y buena pregunta, es para lo que os comentaba antes. ¿Veis este programa? Da gusto leerlo, ¿no? No es que lo haya escrito yo, pero está legible, bonito. ¿Qué cosas podemos ver aquí que son de formato que no son obligatorias? Además de este espacio que está señalando el compañero, estos dos espacios, ¿qué otro espacio he usado yo ahí para que se lea un poquito mejor? Entre estos, fijaros, de las comas de las variables, eso tampoco sirve, no es necesario. Los enter. Esas son esas pequeñas cosas que hacen que tu programa sea fácil de leer, ¿vale? Bien. Os propongo a futuro a ver si sois capaces de cómo sería formatear para que salgan dos decimales. Bueno, os dejo un minutito para que hagáis que este programa funcione o algo similar y con flotantes, con números reales. A ver cómo sería, si yo lo pongo tal cual así, lo que me va a salir son un montón de decimales. No sé si os ha dado tiempo a ejecutarlo. ¿Cómo podríamos hacer que salieran solo dos decimales? A ver si sabéis cómo sería. ¿Alguien ha visto cómo se pueden poner para que salgan dos decimales? ¿Cómo es? Exacto. Sería en este caso, ¿cómo sería? 4% F, exacto. 4% punto 2 F, con eso sacarías solo dos decimales. Vale, genial. Muy bien. Ya os dejo para los que queráis lo de la altura en centímetros, sería simplemente, si la altura es en centímetros, ¿qué pasaría? Pues que ya no son decimales, con lo cual, ¿qué tipo habría que sacar para la variable de altura? Si son centímetros, entero, exacto. Muy bien. Claro, esto es muy fácil a un nivel básico, pero claro, vamos a empezar a complicar esto un poco, porque claro, lo normal no suele ser, imaginad que estamos haciendo una programa para dar un soporte para el tema de salud, y nosotros normalmente no queremos saber si está sobrepeso o no, sino hay una baremación, función de si estás en un rango tienes un determinado tipo, otro rango otro tipo, eso es mucho más complejo. Pero claro, eso cómo podemos modificar nuestro programa para que sea más sofisticado. Bueno, lo ideal sería que te dijera
tu IMC es tanto y además en qué rango estás, ¿no? Te diga, pues ahora con este IMC tienes sobrepeso o no tienes tal, ¿vale? Ese sería lo ideal. Claro, pero esto ¿cómo lo podemos hacer? Tal como hemos sabido, empezamos las instrucciones que conocemos, no sabemos cómo podemos hacer unas veces una cosa, otras veces otra. Porque fijaros, hasta aquí todo es fácil, pero claro, llegará un punto en el que tú tienes que decir, bueno, tu IMC es tanto, si tienes más de 25 tienes sobrepeso, si tienes menos de 25 no tienes sobrepeso. Es decir, si nos imaginamos que el programa es como una especie de secuencia de ejecución, ¿no? Que cada instrucción se va ejecutando en orden, una vez de otra, llega a un punto en el que de pronto, en base al valor de una variable, tengo que unas veces imprimir una cosa y otras veces tengo que imprimir otra. Ya no es un hilo de ejecución único. Esto si nos imaginamos que el hilo de ejecución de un programa es como si fuera un río, ¿no? Un río que va recorriendo una serie de pasos, ¿no? Que va fluyendo, la ejecución va fluyendo como un río, el agua que va bajando. Llega un momento en que aquí tengo que bifurcar y tener dos tipos de opciones, dos caminos, si en función de lo que vale una variable o si vale otra variable. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en programación existe el concepto de estructura de selección o estructura condicional, que en inglés se utiliza la palabra clave if, que para los que sepáis un poco de inglés significa sí, efectivamente. Para yo poder poner una condición, if bla 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 bla, then bla 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 bla, es en inglés, ¿no? ¿Y cómo es la estructura? Pues fijaros, es muy fácil. Lo que necesito tengo que poner if, la condición que quiero utilizar, y ahora, en el caso de que esa condición sea correcta, tengo las instrucciones que quiero ejecutar. Después, si no, en inglés else, el conjunto de instrucciones que quiero ejecutar en el caso de que la condición no se cumpla. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cómo sería? ¿Cuál es la condición que quiero utilizar? ¿Cuál sería la condición? Cuando llegue aquí, ¿cuál es la condición que quiero saber para ejecutar esto? Si el IMC es mayor que 25, esa es la condición. Entonces, ¿qué es lo que tendría que añadir al programa? Pues algo así. Si el IMC es 25, tiene sobrepeso. Si no, no tiene sobrepeso. Algo tan sencillo como eso. Mira, lo modificáis un momentito. A ver. Es una de las cosas clave. Bien, bueno, todo esto está muy bien, pero ahora podemos complicarlo un poquito más, porque en realidad el IMC no es si tiene sobrepeso o no, es un rango. En realidad lo que te dice es que si estás entre 18 y 25 tienes el peso normal, si estás por debajo de 18 es que estás muy delgado y por debajo de 25 estás más con sobrepeso. Entonces, la cosa es, ¿esto cómo lo podríamos hacer con estructuras condicionales? Pues claro, nosotros tenemos, esto es lo que tenemos, pero con lo que teníamos antes era el primero, pero ahora tenemos que complicar eso un poquito más. De hecho, no os la pongo. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Podéis pintar? ¿Tenéis papel? ¿Tenéis papel y boli? A ver si se os ocurre. ¿Cómo sería el...? Pintar primero este lo tenéis claro, ¿no? Y en tal, y tiene tal. Pintar ese arbolito. Por cierto, aquí se me ha olvidado poner IMC mayor que 25. El sí estaría aquí, ¿no? Sí, no. ¿Vale? Vamos, de hecho lo voy a modificar sobre la marcha. Aquí habría que añadir un sí. Uy. No. Y esto aparece. Vale. Esto aparece aquí. Y aquí.
Vale. Tenéis todos impresos, o sea, escrito en papel. Esto, ¿vale? Este arbolito, lo tenéis todos, ¿no? Simplemente va hasta el final. Que tenéis, empezáis un punto y ahora sí, no, ¿vale? Pues yo quiero que, imaginaros que ahora ¿lo tenéis todo impreso ya? ¿Lo tenéis todo? Quiero hacer unas estructuras condicionales, pero en la que ya quiero añadir más condiciones. Quiero que primero compruebe si es mayor o menor que 95. Si es mayor que 95, estoy en este caso. Debería imprimir, estoy en este caso, debería imprimir que tiene sobrepeso. Si estoy por debajo de 25, ahora vuelvo a tener otras dos opciones otra vez. Si estoy por encima de 18, estoy normal. Y si estoy por debajo de 25, estoy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese hilo de ejecución? ¿Cómo sería esa, si os imagináis un río, cómo tendría que ir en cada paso el flujo de ejecución? Pintarlo en el grafo. Pintarlo con la misma forma que os he enseñado con las flechitas. Y además voy a añadiros imaginaros que al final, pase lo que pase, le quiero decir al usuario, cuídate mucho, ¿vale? Para decirle, pase lo que pase, quiero que al final todo converja en un punto que sea cuídate mucho. Es como si el río volviera otra vez a un cauce único, que sería cuídate mucho. Bueno, pues ¿cómo sería esto? Fijaros, llegaría al IMC mayor que 25, ¿es mayor que 25? Sí, pues entonces imprimo, tiene sobrepeso. No, ¿el IMC es menor que 18? No, pues entonces cuídate mucho, porque ¿cuál es este caso? ¿Cuándo llego al no? Cuando no es mayor que 25 y no es menor que 18, es decir, que estoy entre 18 y 25, es que no le tengo que decir nada al usuario. Pero si está menor que 18, entonces tiene delgadez y por último, al final, siempre tengo que decir, cuídate mucho. ¿Lo veis? Claro, una vez escrito se ve muy fácil, pero esto es la lógica que tenéis que empezar a aprender a intentar diseñar de esa forma, es ir poquito a poco. Es decir, venga, pues tienes, primero llegas al programa, ¿es mayor que 25? Sí. Instrucción, y al final, cuídate mucho. ¿No es mayor que 25? No. Pues, ¿es menor que 18? No. Cuídate mucho. ¿Es mayor que 25? No. ¿Es menor que 18? Sí. Tiene delgadez, ¿vale? Esto es lo que se llama el grafo de flujo, el grafo de ejecución de un programa, que te da todos los caminos posibles que pueda hacer un programa, ¿vale? Y si somos capaces, si aprendemos antes de empezar a escribir el código, somos capaces de escribir este grafo y además, una vez que vemos un grafo, somos capaces de entender un poco por dónde va, tenemos mucho ganado, porque eso nos empieza a hacer el cerebro a ver cómo funciona el programa. En nuestra cabeza sabemos las distintas opciones. Bueno, pues ¿cómo podríamos escribir esto en el programa? A ver si os parece como... Claro, fijaros que aquí tuvimos que hacer un if, aquí, ¿no? Aquí tuvimos que hacer un if en esta pelotita era un if, ¿os acordáis? ¿Tendremos que hacer otro if o no? ¿Tenemos otra condición que comprobar? Pues entonces tendremos que hacer otro if. Y ese otro if estará dentro de una de las ramas del if anterior. Venga, a ver si sois capaces de dar una clave. ¿Cómo sería? Para los que tenéis ahí un poco... Fijaros que yo tenía aquí al principio if imc25 y tenía un conjunto de instrucciones, en particular era una instrucción en ese caso.
Y ahí cerraba el bloque de instrucciones, era mayor menor, era todo lo que tenía que estar en esta rama. Si yo quiero en este no poner otro if, eso tiene que estar en el bloque donde estaba el que no. ¿Cuál era el bloque que teníamos que se ejecutaba cuando era no, la condición? Lo que estaba dentro del else. Es decir, todo esto tiene que estar dentro del primer else. Aquí, efectivamente, bueno, en este caso es opcional. En este caso es opcional, ahora lo veremos. Pero en este caso, porque claro, en el otro else es que no quiero ejecutar nada, con lo cual si no quiero ejecutar nada no hace falta que ponga un else. Como te quiero ir un poquito más ágil, os voy a poner la solución, pero básicamente yo estoy seguro que si hubiera dado 5 minutitos lo sacáis. Pues, efectivamente. Olvidaros de esto ahora mismo en un momento. Pues esta sería la forma, ¿no? Tendríamos si IMC 25 tiene sobrepeso, que es esta rama de aquí. Si no, IMC menor que 18 tiene delgadez, ¿vale? Porque hago un if dentro del else, tiene delgadez. Y, qué pena que salga lo de abajo, espérate, que se apague esto. Y en este caso no me hace falta ningún else. ¿Veis que no me hace falta ningún else? ¿Por qué? Porque el no tiene instrucción. El no tiene, este segundo no tiene ninguna instrucción. Y al final del todo tengo un cuídate mucho. Y fijaros dónde está el cuídate mucho. ¿Está dentro del if? ¿Está dentro del else? No, está al final porque haga lo que haga, pase lo que pase, quiero que al final me imprime. ¿Vale? Entonces esto es como si volviera otra vez a la misma instrucción. ¿Lo veis, no? La forma en la que se va bifurcando y tal, ¿no? Bueno. Esto habría una forma alternativa de hacerlo, que es esta que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Veis la diferencia? Esto hace el mismo código, hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que fijaros que estoy directamente poniendo un else if sin declarar esto como un bloque de instrucciones. Estoy aquí poniendo este if sin declarar un bloque de instrucciones. Entonces estoy encadenando else, esto sería una especie de si no, entonces si tal. Claro, esto, ¿qué pasa? Que es para como encadenar muchas condiciones una detrás de otra. ¿Cuál veis más clara? ¿Cuál veis más fácil de entender? ¿La de la derecha o de la de la izquierda? Efectivamente, porque esta yo no os la recomiendo. Aunque lo podéis escribir, esto es meterse en camisa de 11 balas si no domináis mucho la programación. Entonces, mi recomendación es que cuando encadenéis condiciones, primero os hagáis el grafo y tengáis claro cómo tiene que ser visualmente. Lo veáis claro, como un río que tiene... Y una vez que eso lo tengáis claro, hacerlo con else if dentro de cada if, que se vea claramente en dónde estás. Porque si no, esto es ganas de comerte la cabeza de no saber por dónde estás. Entonces, siempre encadenar los if y ponerlos explícitamente, aunque te ahorre, aunque tengas que escribir una llavecita de más. Pero esta llavecita de más te facilita muchísimo la lectura. Es un poco lo que os decía antes. Es mucho mejor invertir un microsegundo más en escribir un poquito más de código a costa de que quede mucho más limpio escrito, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a darle una vueltecita de tuerca más. Venga, a ver si ya terminamos de dominar. Claro, yo lo que quiero es tener, también poder decirle estás normal, ¿no? Por decirle algo, o estás fenomenal, que sería algo así como meterle aquí dentro un else, ¿no? ¿Cómo sería el código? ¿Cómo cambiaría? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pero fíjate tú, mira primero el grafo, fíjate el grafo, ¿lo ves ahí? Ahí estás usando el grafo. Porque fíjate que estás haciendo varias veces un if solo con un verso. Este es de dónde es. Sí, de dónde es ese. ¿Está dentro? Eso no puede hacerse. Mételos dentro de un retrato y se vea claro.
Pero esto ya un poco son extraños. Y ese no tiene sobrepeso para fíjate que ahí cierran de primero en ese y siempre el programa intenta hacer el dibujo de ya no sé en qué punto. Primero que no es claro lo que tiene porque si no hay bueno, aquí sí puede entrar, o sea, bueno, claro, aquí por eso tiene que ser claro porque aquí ya sí que es muy fácil de verificar si te han equivocado las condiciones. Lo voy a poner en esta parte, sí. Bueno, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría el else? Este. Vemos que esto, claro, que es un else que se daría en qué condición. ¿Dónde estaría este mensajito? Sería el else ¿de cuál? ¿Del primer if? ¿Del segundo if? Del segundo if, el que tiene como condición 18, ¿no? Entonces tendría que estar ahí en medio. Aquí sería, ¿no? Sería el else. Bueno, lo digo, esto la primera vez que se ve un poco a lo mejor liosillo, pero si os lo tomáis con tranquilidad seguro que lo veis, ¿vale? Bueno, aquí hay una cosa muy importante, ahora ya estáis viendo que cada vez empieza, oye, a no ser ya tan trivial empezar a ponerte, que te tienes que parar un poquito a hacerlo. Pero en este punto quiero que veamos qué diferencia hay entre estos dos fragmentos de código. ¿Cuál es más fácil de leer de nuevo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, claramente. ¿Por qué? Por los tabuladores. Esto es un horror. El mal uso de los tabuladores es lo peor que podéis acostumbraros a hacer. Y el problema es que el compilador nos va a dar fallos. Cuando vayáis a escribir, como no uséis bien los tabuladores, nos va a dar fallos. Entonces, yo os recomiendo que tengáis muchísimo cuidado en tener bien identado el código. ¿Qué significa identado? Que tienes el tabulador en el sitio adecuado. Fijaros que yo, todo lo que está en el mismo nivel de ejecución, en el mismo, digamos, en la misma línea de ejecución dentro del grafo, tiene un tabulador y cuando añado una nueva bifurcación, se añade un nuevo tabulador. Para que yo sepa que si hay IMC mayor que 95, visualmente que sé todo lo que se va a ejecutar. Visualmente sé que es todo lo que está aquí, hasta el else. En caso contrario, es decir, cuando el IMC es menor que 95, sé que todo lo que se va a ejecutar es lo que está aquí. Todo lo que está aquí dentro metido. Y aquí a su vez empieza a haber otra bifurcación, pero ya sé que esta bifurcación es para todo lo que es menor que 95. Y ahora esta segunda bifurcación es, en el caso de que sea menor que 18 y menor que 25, pues estoy aquí en este punto. Si no, todo lo que sea mayor que 18 y menor que 25, estoy en este punto. Entonces, como veis, los tabuladores son, en mi opinión, fundamentales para leer en qué punto del código. Entonces, no os voy a insistir mucho más, pero que sepáis que no acostumbraros a hacer tabuladores es el peor regalo que os podéis hacer a vosotros mismos porque vais a tener millones de problemas de código, no vais a leer, entender bien el código. Entonces, todo lo que os puede existir en esto es poco, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poco más adelante, vamos a cambiar de programa. ¿Cómo podríamos hacer con esto que hemos aprendido de los bucles? Vamos a hacer un pequeño juego. Un juego que tú tuvieras 3 intentos, vamos a hacer un juego para nosotros mismos un poco tonto, porque inicializar una variable con un número y ahora pues preguntarle al usuario pues si es mayor o menor, darle 3 intentos y cuando lo tengáis terminado, pasárselo al compañero para que a ver si el compañero puede adivinar ¿vale? ¿Entendéis la dinámica como debe ser el programita, ¿no? Muy fácil. Venga, es tan fácil que os voy a dar 2 minutos para hacerlo. Tenéis casi todo el código hecho. De hecho, voy a ir hasta incluso yo lo voy a ir haciendo en paralelo. Porque ya lo tenemos todo el código hecho. Tengo el código aquí.
Del 1 al 20, por ejemplo. Bueno, yo voy a ir haciendo el programa. Bueno, esto como no lo voy a ir explicando para que quede en el vídeo, pero todos ya lo habéis hecho. Cómo se hace un programa desde cero. Proyecto de consola. Aquí le voy a llamar T02 juego, por ejemplo, y terminar. Y aquí dentro, pues nada, yo lo suyo es, necesito el variable secreta, el número secreto, que le voy a llamar secreto, que, bueno, voy a poner 2, pero ahora después lo cambiaré. Y ahora pues necesitaré una variable para el número que me pida, perdón, var, estoy fatal, estoy cambiando de lenguaje de programación. Este sería un número entero. Y voy a usar otra variable para el número que me da el usuario. Y ahora pues sería dime un número, ¿no? Adivina el... No sé qué puse yo de mensajito. Dime un número del 1 al 20, vale. Voy a poner esto un poquito más chiquitito. Scanf. Pues nada, si el número es mayor que el secreto, bueno, voy a poner si es menor que el secreto, entonces le voy a decir que el secreto incorrecto es mayor. El secreto es mayor. Else necesitaré, como tengo otras 3 opciones, voy a poner if número es mayor que secreto, incorrecto, el número secreto es menor. Y si no, ¿qué pasaría? ¿Qué tengo que imprimir en el caso de que el número sea en este else? ¿Qué tendría que poner? Es acertado, exactamente, muy bien, es correcto. Lo acaba de acertar. Correcto. Vale, y voy a poner un poquito menos de... Voy a quitar esto para que se vea todo el código. De hecho, ya que estamos, voy a poner un mensajito, ya que voy sobrado de tiempo, voy a poner un mensajito de juego de adivinación. Anda, con B. Muy bien, sí señor. Vale. Claro, yo esto si no ha acertado el programa, pues ahora si no ha acertado el número yo podría ahora volver a pedir un número, pero claro, el problema de esto es que en el caso de que haya acertado estaría otra vez volviendo a pedirle el número. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el programa termine en este punto? Para cuando ya ha acertado en correcto, si hago return 0, eso termina el programa, ya no sigue en adelante. ¿Cómo? Bueno, break no es muy recomendable de hacer, pero lo suyo, si es terminar el programa, sí se puede hacer con un return tal. Y esto lo voy a copiar 3 veces y ya tengo mi programa hecho. Ya tengo un jueguecito. Venga, vamos a probarlo. Sí, lo he dejado 3 veces. 1, 2 y 3. Lo he pegado. A ver, ¿qué pasa? Compilo y ejecuto. ¿Qué está pasando aquí? No me deja...
A ver cuál es la consola. Ah, es que esto hay un error. Vamos a ver la consola, los mensajes. No hay nada que hacer. ¿Qué me dice? T02, comprobando. Hola. Eso me pasó a mí en mi ordenador porque no ejecutaba. ¿En modo Windows como XP? administrador. Ah, sí. Pues venga, vamos a probar. Eso que me llevé media hora y Pues- no me vale, ¿verdad? Más ejecutar como administrador. Da un poco de miedo. Pero venga. Vamos a ver. Proyectos recientes. A ver. Efectivamente. Pues mira, muy bien. Venga, pues voy a ver si adivino mi número. 2. Incorrecto. El número es menor. Uy, ¿cuál será? 1. Es mayor. Solo tengo una opción. 2. Correcto. He acertado mi propio juego. Muy bien. Claro, esto es un poco tontería si lo hacemos así, porque claro, yo siempre voy a saberlo. Entonces, por eso hay una función, aquí os la pongo, esto no se utiliza en la asignatura, pero bueno, para cuando hacéis programas, hay veces que te interesa tener un número aleatorio, ¿vale? Un número aleatorio. ¿Cómo se puede hacer un número aleatorio? Bueno, pues hay una función que es la función rand, que te da un número aleatorio, un valor muy alto, un número aleatorio, y si quieres que varíe entre 0 y 19, pues haciendo módulo 20, tanto por ciento, lo que te garantiza es que te transforma ese número a un número que varía entre 1 y 19. Vamos, esto no hace falta que lo entendáis. Esto es simplemente que sepáis un fragmento para construir un número de entre 1 y 20, aleatoriamente, ¿vale? Entonces, para esto lo único que tendría que hacer aquí es meter la variable math, incluir la biblioteca math.h y el secreto, en vez de ponerlo así, lo que voy a hacer va a ser utilizar la función srand. Eso es lo que hace, inicializa el sistema de aleatorio, lo inicializa con la hora actual para que no te dé siempre el mismo número en función de la hora actual. Ya os digo, esto no lo tenéis que entender. Y una vez que está inicializada la semilla del sistema aleatorio, el secreto va a ser igual a rand módulo tanto por ciento 20, ¿vale? Esto es para tener un número aleatorio. Entonces, si yo recompilo y tengo que meter también time.h, perdón. No, rand no era de math, era de time, ¿vale? Time.h, eso es. Ahora ya esto se complica, porque tengo 3 aciertos, 3 intentos para hacer, ya no sé qué número es. Entonces, a ver, 10 es menor, 5 es mayor, 7, no lo he acertado. Bueno, venga, vamos a otra vez. A ver, 10 es mayor, ¿no? 5, mayor que 5, 6... No, bueno, esto es muy complicado. ¿Qué? Time.h. Claro, esto puesto así es un poco feo porque es un juego de solo 3 pasos. Lo suyo sería darle n pasos al cliente, al usuario, ¿no? Ilimitado, darle un número ilimitado de intentos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues para eso hay una cosa maravillosa que son el uso de los bucles. Lo que hemos visto hoy es que en los programas básicos siempre es un hilo de ejecución uno detrás de otro. Cuando queremos hacer cosas condicionales, unas veces de una forma, otras veces de otra, tenemos las instrucciones condicionales. Pero para poder darle un número ilimitado de intentos al usuario, necesitamos repetir el código. ¿Y esto cómo se hace? Sería como una especie de, como si con el símil del río cogiéramos un motor y fuéramos con el agua hacia atrás y retroalimentáramos la ejecución. Ese concepto de repetición de instrucciones es el concepto de bucle, ¿vale? Y el bucle es muy fácil. Hay distintos modos de bucle. El bucle más básico es el bucle que se llama, es una estructura de iteración de tipo while. While en inglés, ¿sabéis lo que significa? Mientras. Y lo que hace es que mientras una determinada condición sea cierta, ejecuta las instrucciones que estén aquí. Entonces, la ejecuta una vez, comprueba si la condición sigue siendo cierta, la ejecuta otra vez, sigue siendo cierta, la ejecuta otra vez, sigue siendo cierta. Por ejemplo, ¿qué creéis que haría este programa?
¿qué imprimiría en pantalla? A ver si entendéis el concepto. ¿Qué imprimiría? Siempre me imprimí había 3 prints, ¿no? A ver, vamos poco a poco. Empezamos. A igual a 0. Aquí no imprime nada, ¿no? Siguiente. A es menor que 3. ¿Cuánto vale la A? 0 es menor que 3. Por ahora sí, ¿no? Tal como entendemos la matemática, sí. A ver, A es igual a más 1. ¿Cuánto vale ahora la A? 1. ¿Qué imprime? A igual a 1. Vuelvo otra vez al while. ¿Cuánto vale la A? 1. ¿1 es menor que 3? Pues, ¿cuánto vale la A ahora? 2. ¿Qué imprime? A igual a 2. A vale 2. ¿2 es menor que 3? Sí. A es igual a más 1. ¿Cuánto vale la A? 3. Imprime A es igual a 3. Y ahora, ¿3 es menor que 3? No. Pues se termina, imprime un... a ver si quito el mensaje. Eso, fin. Pues esto es lo que va a imprimir. Efectivamente es A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, fin. Pues así funcionan los bucles. Tan sencillo como esto. Tiene una condición y mientras que la condición... Bueno, pues, ¿cómo sería? Y ya con esto terminamos lo que os voy a proponer los ejercicios para casa. Hacer un número al principio. Primero, completar el juego de adivinación que os he enseñado, que vais a tener el código, lo vais a tener en el vídeo, lo vais a tener. En el vídeo lo podéis ver, el vídeo del código del programa que he hecho. Intentar, en vez de coger y pegar, copiar y pegar varias veces eso, meterlo todo eso dentro de un bucle. Y mientras que no adivine el número el usuario, seguir pidiéndole el número hasta que consiga adivinar el número. Después, para complicarlo un poquito más, el segundo ejercicio, una modificación sería, antes de empezar el juego, dile cuántos intentos quieres, como la dificultad. Y ahora controlar, en base a ese número de intentos, tenéis que tener una variable para saber cuántos intentos lleva el usuario, para que cuando sea el máximo número de intentos, termine, no le deje avanzar más. Si conseguís terminar esto, a ver si sois capaces de hacer un programa que calcule el factorial de un número, que para eso es necesario hacer un bucle, utilizar un factorial de un número. Si te digo el factorial de 8, significa que me tienes que multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es el factorial de un número. Pues eso con un bucle se hace muy bien, con un bucle de este tipo. Y por último, hacer un programa que simplemente tú le digas un número, por ejemplo el 8, y te ponga una línea de asteriscos. Si le dice 8, que te imprima 8 asteriscos. Si le dices 3, te imprime 3 asteriscos. ¿Vale? A ver cómo sería. ¿Vale? Están hechos en orden creciente de dificultad. Si os quedáis en el primero, pues estupendo. En el segundo, estupendo. Ya el próximo día veremos cómo resolver. Pero todo lo que podáis adelantarlos en casa, pues mejor, porque así asentaréis el conocimiento. ¿Vale? ¿Se puede poner un número distinto en vez de y igual a poner el y, por ejemplo, para poner mayor o menor, que se haga mientras sea distinto de... Sí, se puede. Y para eso lo podéis ver en las transparencias, en el libro de teoría lo podéis ver cómo se hace. ¿Vale? Yo os adelanto, os lo digo, es con admiración igual. Admiración igual significa distinto. Pero eso lo podéis ver en el libro de teoría, sale esa condición, cómo se puede hacer. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo día. Os voy a dejar ya el vídeo, a partir de mañana pasado estará. ¿Vale? Sí, las transparencias y el vídeo a partir de mañana pasado. ¿Vale?